Esta mañana. Qué bueno vernos de nuevo, hermanos. Decía un cómico allá en mi país, vivitos y coleando. Quiero que salude a su hermano que tiene por ahí cerca, a su vecino. Bendígalo. No solamente le dé la mano, bendígalo. Abra su boca y declare bendición sobre la vida de su hermano. Dígale: bendito hombre de Dios, bendita mujer de Dios, bendito joven, aunque tus ojos no lo vean, pero los ojos de la fe sí lo ven. Amén, hermanos. Los ojos de la fe lo perciben, lo ven. Los ojos de la fe son los ojos de Dios, que percibe. Dios conoce, nosotros lo podemos discernir, pero Dios conoce el futuro. Nosotros no conocemos el futuro, conocemos el pasado, que nos hace mucho mal el pasado. Conocemos el presente, que también nos desafía, pero del futuro no sabemos nada. Pero Dios sí conoce el futuro, por eso nos dejó el don de fe, porque el don de la fe nos lleva a discernir el futuro, a ver las cosas como Dios ve. Dios puede ver un predicador en un borracho que está tirado en la calle hoy, pero Dios ve un predicador ahí. Dios puede ver una mujer de Dios en una prostituta que está parada hoy en la calle vendiendo su cuerpo. Dios lo puede ver. Dios puede ver en las mismas iglesias gente que falla, que peca en el presente, mas Dios lo ve en el futuro. Por eso es que los ojos de la fe nos llevan a creer y a poder discernir y entender el propósito de Dios en cada persona. Yo hubiera votado a Pedro, estoy hablando del apóstol que Jesús, no sé si hay algún hermano Pedro acá. Yo lo hubiera eliminado de mi equipo de trabajo a Pedro, pero Jesús lo vio con otros ojos. Aun cuando Pedro saca la espada para cortarle la oreja al soldado que le había pegado una bofetada a Jesús, salió en defensa de su maestro, usando su arma. Eso hubiera sido el vaso, la gota que rebalsó el vaso. Yo lo hubiera botado con todo y espada. Jesús ve la osadía de Pedro. Jesús ve el carácter de Pedro. Jesús ve la pasión de Pedro. Fíjense, cuando lo encuentra de pescador lo llama. Dice: este hombre tiene una pasión por pescar. Buscaba, hermano, los peces por todas partes. No le importaba pasar noches enteras y no pescar ni un pez, mas él lo hacía. Cuidaba sus redes, las lavaba, las cosía, las tenía bien preparadas. Jesús dijo: este hombre es un hombre apasionado en lo que hace. No sé si le estoy hablando a alguien hoy. ¿Sabe lo que es tener pasión? La pasión se ve, se irradia. Usted lo percibe en la persona. También puede percibir la depresión en las personas. ¿Usted cree, pastor? Entonces se percibe la pasión. Jesús lo percibe, lo llama, y ¿sabe qué es lo que hace? Le da un liderazgo que no le da a los otros líderes. Pero ¿sabe qué es lo que hace Jesús? Jesús dice: cuando este hombre me entregue su corazón de verdad, cuando este hombre descienda el espíritu de la promesa sobre su vida, va a transformar su osadía de hacer cosas violentas, sus cosas materiales, la va a transformar para hacer las cosas en el reino de Dios. Y eso es lo que pasó con Pedro. Gloria a Dios.
Hace tiempo les predicaba, en la iglesia necesitamos los Pedros y necesitamos los Juanes. Ay, el Juan amoroso y el Pedro agresivo. En la iglesia necesitamos gente que sea amorosa, pero también gente que sea agresiva para la obra de Dios. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 3. Yo estoy maravillado, hermanos, de verdad. Yo estoy viviendo unos momentos muy escalofriantes en Dios, porque estamos renovando el liderazgo. Y nunca había sucedido tener 83 líderes o servidores. El viernes estuvimos reunidos con todos. No vinieron todos porque hay unos que ya comenzaron mal. Otros no les llegó la notificación. Pero hermanos, esa cantidad de gente, y los hemos visto del viernes hasta hoy, que es poco, ¿verdad? Hoy es el tercer día, a ver si es verdad, si resucitan. Pero los hemos visto emocionados, andan en las áreas emocionados, uno no sabe ni qué hacer, pero quieren involucrarse, y esto es una buena noticia. Es parte del fruto de nuestra iglesia, de lo que Dios nos ha venido mostrando, de lo que Dios veía hace 10 años. Hace 10 años pasaron ministros por acá o antes diciendo: de acá van a salir profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, de acá van a salir. Entonces Dios nos lo reveló muchos años atrás, lo que Él veía en muchos de nosotros, que 5 o 6 años atrás no éramos ni la sombra de lo que somos hoy. Entonces este es el fruto de toda esta gente que se ha consagrado a Dios y que hoy está dispuesta a servir. Porque están dispuestos a servir, ¿verdad? Ok. Y los que no han sido nombrados, pues tienen que hacerse espacio ahí. Tenemos 20 áreas que funcionan en esta iglesia. Y hoy venía un hermano y se subió a la tarima y me dijo: pastor, creo que falta un área. Y yo le dije: a ver, ¿cuál es? Ya me dijo cuál es. Yo le dije: ya existió esa y estaba pensando que debe funcionar. Entonces hay más, hermanos, áreas donde podamos servirle al Señor, no con el fin de que nuestra iglesia tenga solamente una actividad, sino con el fin de establecer el reino de Dios en esta tierra. La iglesia del Señor tiene una gran comisión: conquistar almas para el reino. Entonces hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de este diseño. Yo le he titulado Conociendo nuestro diseño. Y ahí tenemos Génesis capítulo 1, versículo 25 hasta el 31. Conociendo nuestro diseño. O sea, nosotros no nacimos por la casualidad. Nosotros no estamos de más en este mundo. Tampoco el Señor vino a dar su vida en la cruz del Calvario solo para que nosotros nos reunamos cuando podamos en una iglesia y le cantemos alabanzas y pensemos que eso es todo. No, no, no. Hay un propósito de diseño. Dios nos diseñó para algo. No todas las personas compran cosas inútiles para llevar a sus casas. Compran cosas que le van a ser útiles. Entonces Dios no creó al hombre para que sea una pieza inútil, sino un ser útil. Y ahí lo diseñó el Señor. Entonces veamos estos versículos, hermano, que nos enseñan esta mañana. Le dije desde el 25, ¿verdad? Después de haber creado el Señor, ¿verdad?, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día. Acá comienza el sexto día. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorea en los peces del mar, repite la orden, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Todo animal. A un paréntesis, un gato asado, hermanos. Un perro asado. ¿Por qué solo los pajaritos? ¿Por qué solo el pollo? Pobres pollos. ¿Por qué solo el chancho? Pobres chanchos. Si ellos pudieran manifestarse, anduvieran por las calles los chanchos diciendo: ¿y por qué no se comen los perros y solo a nosotros? Dice: a todos los animales, las bestias que se mueven sobre la tierra, todo, dice, nos lo dio para comer. Ya vamos a comenzar, hermano, a abrir un tiempo de sembrar las mascotas. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ok, vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, te damos toda gloria y te damos toda la honra solamente a ti, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, que nos permites para poder aprender de tu palabra. Queremos, Señor, entender esa palabra, llevarla a nuestro corazón y que tú nos ayudes, Señor, con tu guía, con tu presencia, para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús, toma el control esta mañana sobre nuestras vidas para poder, Señor, estar atentos y poder asimilar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, hermano. Puede acomodarse en su asiento. Antes le decía: siéntese como en su casa, pero de ahí lo corregí. Porque en la casa la gente se siente como quiere. Pero acá no. Este lugar es la casa donde adoramos a nuestro Dios. Llámele templo, llámele iglesia, casa de oración, pero es el lugar donde adoramos a nuestro Dios. Al Dios que nosotros amamos. Al Dios que nosotros reverenciamos. Entonces tenemos algunas posturas con las cuales debemos reverenciar a nuestro Señor. Hay un dicho que dice que cuando los padres no están, o cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Entonces la familia es cuando los padres salen, los hijos hacen fiesta, ¿verdad? Entonces se acomodan, ponen los pies arriba de los muebles y todo esto, pero de repente sonó el chitófono. Y están llegando los padres y los hijos se levantan y agarran una postura diferente. Claro, porque como a ellos no les cuestan los muebles ni nada, a ellos lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. No todos los hijos, pero algunos que de repente están acá. Entonces no podemos considerar, hermanos, estar en este lugar como en nuestra casa, sino el lugar donde
adoramos a nuestro Dios. Y ahí guardamos el respeto y el temor que nuestro Señor se merece, amén. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Hace años le contaba que una ranita iba por el bosque saltando, y en uno de sus saltos, hermano, se encuentra con un pozo abandonado y se va a la profundidad del pozo. Y cayendo en ese pozo, la ranita miraba para arriba y entró en preocupación y angustia y dijo: ¿y hoy cómo le hago para salir de acá, de este pozo? Y comenzó a saltar. Intentaba salir, ¿verdad? Pegar saltos y llegar al borde del pozo y salir. En este intento de saltar se acerca un montón de ranitas que comenzaron a hacerle ademanes, ¿verdad? Y a gritarle y a lamentar, y decían: pobrecita, no va a poder salir, hoy te vas a morir ahí, no vas a poder salir. Y ella intentaba, cuando vio a las ranitas que hacían muecas por arriba, ella saltaba con más fuerza intentando salir y no podía. Cansada y agotada, hermano, y viendo las otras ranas arriba que le gritaban y que le hacían, ¿no? Ella sacó la última fuerza que le quedaba, se impulsó con sus patitas y pegó un salto con todo, hermano, que sobresalió del borde del pozo y cayó afuera. Al caer afuera, llegaron los medios de comunicación, siempre en el mundo de las ranas, y comenzaron a entrevistarla. Y entonces de una u otra manera se comunicaron con ella y le preguntaban que qué es lo que le impulsó a salir de ahí, a luchar y salir de ahí. Y entonces ella dice: a todas mis hermanas ranas que me estaban gritando arriba y me estaban motivando. Le conté que las ranas no la estaban motivando, le estaban diciendo que ahí se iba a morir, que no iba a poder. Entonces el problema, hermano, es que la rana era sorda, y como no les escuchaba lo que decía, ella solo veía el movimiento y los ademanes, y ella creía que las otras ranas le estaban motivando, y eso le ayudó a inspirarse y a saltar hasta que salió de ese hueco. Entonces la moraleja es: nunca escuche a las personas que se van a poner a su alrededor para desanimarle. Aunque nosotros no somos sordos, lo podemos escuchar, pero nosotros decidimos, hermano, que bajar a nuestro corazón. Entonces nunca escuche a las personas que siempre se van a cruzar en su camino para desmotivarlo, para desanimarlo. Usted siga su camino. Usted confía en Dios. Usted crea, hermano, en los dones y las habilidades que Dios le ha dado para cumplir el propósito en su vida, y no se desanime. El único que de repente para hincarlo, para sacar el coraje, le puede gritar para desanimarlo es su mentor, es su formador, porque él quiere despertar en usted el carácter, su reacción. Pero de ahí el montón de gente que se pone a su alrededor para desanimarlo, eso no lo escuche. Entonces solo perseverando, escúcheme bien, solo perseverando nosotros vamos a alcanzar o lograr el propósito para lo que fuimos llamados, para lo cual Dios nos diseñó, a través de la perseverancia, pero no poniendo, hermano, nuestro oído a las personas. Agarre todo el bullicio y comentarios contrarios que vienen hacia usted y agárrelo como una parte de motivación. Yo lo he usado en los años de mi vida. Que alguien me dijera a mí que no podía, se lo tenía que demostrar con hechos. Eso, que a mí me diga alguien hasta el día de hoy que yo no lo puedo lograr, hermano, es como que me den una bofetada. Usted me desafía a decir que no, y es como que me dio cuerda. Porque debo demostrar, uno, que los seres humanos podemos. Segundo, que si estamos con Dios podemos lograr muchas cosas.
Entonces, todos los cristianos, y denle una ofrenda de palma al Señor. Todos los cristianos, hermanos, podemos alcanzar metas. Fuimos diseñados para eso. Dígale que tiene la par, tú fuiste diseñado para eso, para alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Entonces, para entrar en tema de este diseño, tenemos que ir, hermanos, al génesis del hombre, o sea, el origen o el principio. Recuérdense que génesis significa principio o el origen. Es importante ir a ese origen en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis que estábamos leyendo, ¿verdad? El que fuimos creados, dice la Biblia, a imagen y a semejanza de Dios. Eso implica que en el diseño de creación Dios metió parte de él. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para liderar, para tomar el control. No siempre va a ser un líder de una iglesia, pero el varón se va a casar y debe ser líder de su familia. La señorita se va a casar y debe ser líder de su familia. Los hijos nacen y tienen que irse enfocando para ser líder. Abre su negocio y usted debe ser líder de su negocio. Llega a una iglesia porque se convierte y lo eligen para una área y usted debe ser líder. O sea, en el diseño de Dios, Dios nos puso eso, su imagen y su semejanza. La imagen espiritual, la semejanza de Dios que tiene que ver con lo espiritual y lo moral de Dios. Entonces nosotros somos seres espirituales, no lo son los animales. Por eso cambia el discurso en este versículo. Después de toda la creación, después de todo lo que Dios había creado, Dios hace al hombre a la imagen y a la semejanza de él. Entonces el hombre es un ser espiritual. Y esto de la parte espiritual del hombre es porque Dios le da la capacidad, Dios le da ese poder. Fíjense que las personas, hasta sin Dios, están creando cosas. No son cristianos, no son evangélicos los que están inventando cosas. Son seres humanos que han entendido que ellos fueron diseñados para eso. Imagínense la gente sin Dios. Ahora nosotros con Dios somos lo que menos pensamos. Nosotros queremos irnos al cielo con el cerebro intacto. Queremos llegar a la eternidad y decirle: Señor, por favor, saca el cerebro. Y si este está nuevito, Señor, lo he cuidado. Pero Dios nos dio ese cerebro, hermano, para ponerlo en uso en esta tierra. Y puso, ¿verdad?, de su imagen y su semejanza. Y lo primero, vea lo que encontramos en este versículo, porque después de que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, la primera función y responsabilidad que Dios le da es señorear. Lea, versículo 26. Dice: y señoré. O sea, el fin de Dios es que el hombre sea señor. Yo no estoy hablando de ser orgulloso. Yo no estoy hablando de creerse la divina garza ni la última Coca-Cola en el desierto. Le estoy hablando que tenemos capacidades dadas por Dios para poder hacer muchas cosas. Y de eso el hombre se tiene que dar por enterado. Entonces la Biblia dice que lo primero que Dios le da, ¿verdad?, es esto de señorear, estar encargado, dirigir y ejercer dominio. Entonces imagínense que Dios, vea cómo es Dios. Dios, antes de ser al hombre, piensa, esta es la especialidad de Dios, piensa que este hombre necesita un ambiente donde vivir. Y entonces Dios construye el jardín del Edén. Ahí pone plantas, ¿verdad?, de hortalizas, ahí pone árboles fructíferos, ahí pone árboles medicinales, ahí pone, y luego crea los animales, separa las expansiones, hace el cielo, la tierra, y dice: este hombre le va a gustar comer mariscos y pescado frito al vapor, y entonces después hace que nazcan animales que vuelen porque le va a gustar comer
comer pájaros asados, y luego hace los animales que se arrastran en la tierra y caminan, perros y gatos, y dice, le va a gustar comer un gatito asado. Hermanos, Dios pensó en eso. Y luego, después que ha creado todo el ambiente, donde Dios no es como nosotros, que el muchacho no ha salido del cascarón y anda pensando en ver cómo se liga a alguien. No ha estudiado, no ha hecho nada. ¿Dónde va a ir a vivir? Ay, mire, cuando uno se ama, hasta debajo del puente. El problema es que el amor acaba debajo del puente. Y no es verdad que en el noviazgo, bueno, donde sea, yo te amo. No, no, no. La cosa es cuando se está bajo el puente con frío, ya comienza a decirle, pero tú eres el hombre. Pero esto no es lo que mis padres me enseñaron. Y si quieres que esté contigo, tú tienes que buscar un lugar donde vivir. Y tienes que trabajar. Y tienes que darme de comer. A mí me gusta ese vestido. A mí me gustan esos zapatos. Porque no dicen esos pares de zapatos. Y el hombre comienza a correr para arriba y para abajo, hermanos, porque tiene que suplir todo eso. Entonces no es verdad. Entonces casi siempre en la vida los seres humanos hemos comenzado cosas, actividades, sin haber estado preparados, y vamos luchando contra la corriente. El modelo de Dios no es así. Dios, antes de hacer algo, primero lo planifica y lo pone, y luego crea al hombre y lo pone ahí. Pero ok. Hermanos, qué lindo, qué precioso es cuando nosotros creamos algo. ¿Alguna vez ha hecho algo y usted no quiere que nadie se lo toque? ¿No? Nace su hijo y usted ve ese muñequito, hermano, porque todos los hijos son lindos, los hijos de uno, menos los del otro. Entonces la cosa es que el otro lo piensa igual que yo, y ve el mío y dice, pobre niño, nació igual al papá. Pero los dueños de la criatura lo ven lindo, hermano, lo ven precioso, porque ellos son los dueños. Y entonces dice, présteme el niño, por favor. Y dice, agárrelo con cuidado. Oye, no me lo vaya a botar. O sea, lo que le quiero decir es que algo nuestro es difícil que nosotros lo confiemos a otras personas. Mire, Dios hace el jardín, crea todo, y luego hace al hombre inexperto y sin capacidad, sin nada, y lo pone ahí y le da, hermano, el derecho de gobernar. Dice, quiero que tú cuides esta tierra. Al nomás que lo crea, cuídala. Si los padres, ya los que hemos dado hijos, ¿verdad? Que ya se casaron, cuando ya andan, que ya decidimos, dice, tengo novio, ya uno está asustado. Dice, ¿qué le va a dar este tipo de comer a mi hija? Tanto que me he sacrificado y he gastado y he hecho. Dice, ay, mi pobre hijo, acá en la casa, dice la mamá, pues la mamá siempre, los varones son sus niños. Acá comidita, ropa planchada, dejaba todo tirado, la mamá anda recogiendo. Ay, hoy con esta muchacha que se casó, ¿cómo le estará yendo? Las madres pasan un tiempo preocupadas, cómo ellas quieren entrar al hogar y ver qué está pasando ahí. Cada vez que llega a casa, ¿ya comiste, hijo? Como que si lo tienen muerto de hambre. ¿Ha visto la pregunta? ¿Cómo te estoy yendo en tu matrimonio? Necesitan información. Porque es parte de los humanos. Ahora, Dios hace al hombre, hermano, inmediatamente le entrega lo que Él ha creado, que era todo bueno. Porque Dios hace cosas perfectas. Y se lo entrega y le dice, le da la responsabilidad. Tú debes señorear sobre todo eso. Lo pongo bajo tu cargo, bajo tu dirección, para que tú ejerzas el dominio. Desde el comienzo el hombre recibe, hermanos, esta delegación de Dios: dirigir y administrar. Nosotros somos dirigentes y administradores de todas las cosas que pasen por nuestra vida. Ay,
Pero hay esposos que no le confiamos la billetera a la esposa, al menos que esté vacía, porque no saben ministrar. Hay hombres que no saben administrar el dinero, no saben administrar las cosas. Así como yo crecí en un ambiente, ¿verdad?, de mucha necesidad y escasez, entonces hasta el día de hoy yo tengo complicaciones, y ya se lo he contado, ¿no? A veces por ahí me sirven, yo veo que agarran el queso, hacen 4 de un queso, tome su pedazo, y digo, Dios santo, con este pedazo nosotros 10 personas comíamos un mes. Yo cuando como le agarro una pedacito de queso, un poquito acá, y ahí estoy comiendo, y cuando me como ese gran pedazo me siento en culpa, porque crecimos en un ambiente donde había escasez. Hoy no, hoy usted ve que acá en nuestros hogares sobra comida, la agarran a botar. ¿Sabe, hermanos? Perdemos lo que Dios nos dio, la capacidad de administrar. Este mundo está como está porque los hombres perdieron la capacidad de administrar este mundo. Hacemos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos interesa o nos conviene, pero ese no fue el plan de Dios. O sea, este mundo fue creado por Dios, este planeta, esta tierra fue creado, y es nuestra responsabilidad. Entonces hay personas que creen, y aunque el mundo lleva, ¿verdad?, un curso escatológico donde se está cumpliendo todo lo que está establecido por Dios, hermano, pero la mayoría de cosas que están aconteciendo en este planeta es culpa nuestra. Usted escucha de los grandes terremotos y todos los medios cibernéticos se llenan, Cristo viene y mire el juicio de Dios, es Dios quien lo ha hecho. ¿Sabía usted que la mayoría de esas cosas, hermano, están aconteciendo porque nosotros hemos autodestruido el planeta? Hay terremotos, hay guerras, hay hambre. Hay hambre en el mundo, hermanos. Acá nosotros comemos bien, pero hay hambre en el mundo. Ya hay países en Latinoamérica. ¿Por qué cree que la delincuencia? Porque están robando, matándote. Te matan por €1, por $1, te matan, no les importa. Quieren plata, quieren comida. Acá en los países orientales o en Europa hay hambre en el mundo. Hay gente que se está muriendo de hambre, no solamente niños, hay adultos que se están muriendo de hambre. Pero hay países donde abunda la comida. ¿Es porque los hombres han buscado solo su interés? Todo el dinero y toda la riqueza la han acumulado hombres contados con los dedos de la mano, que no era el diseño de Dios. Entonces todo se nos salió del control, pero Dios nos dio esta capacidad para que nosotros ministremos. Entonces eso es parte de Dios. El versículo 28 habla también que Dios le entregó al hombre autoridad. Vea lo que dice el 28. Allá le dije que le entregaba, ¿verdad?, el que él señoree, que él dirija, que él ejerza dominio, pero acá le entrega la autoridad. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esta expresión de sojuzgar, que se deriva de la lengua latina, ¿verdad?, compuesta, tiene 2 componentes, el so, que significa someter algo o ponerlo debajo, y el injudicare, siempre en latín, que tiene que ver con dictar una sentencia. Todo está relacionado a ejercer autoridad. Por eso es que Dios le dice al hombre, sojuzgadla y señoread en todas las cosas que yo he creado. Vea cómo Dios pone en el hombre. No es que Dios demanda, no es que Dios pide algo sin antes capacitarnos. No, si Dios pide que nosotros debemos ser señores de la tierra, si Dios pide que nosotros debemos sojuzgar la tierra, es porque Él ha puesto parte de Él y capacidad en su criatura para que nosotros lo podamos hacer. Amén. ¿Me explico, hermano?
El término hebreo que dice conquistar o someter, cuando habla de sojuzgar la tierra. Nosotros tenemos esta capacidad por Dios para sojuzgar todo y someter todas las cosas bajo nuestra autoridad. Por eso es que los versículos que leímos dice entonces Dios dijo hagamos al hombre y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, y Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificad y señorá en los peces del mar, menos en las ballenas, en las aves de los cielos, menos, ¿verdad?, en los grandes y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, en los ratones, las cucarachas, pero los demás no, dice todo. Todo. ¿Cuánto le tienen miedo a los animales? Un terror. Un ratoncito, que tan lindos que son los ratoncitos. Cuando están tiernitos, sus coloraditos, su pielcita, sus orejitas bien bonitos. Y cuando crecen, corren. Y si no le gustara, usted no viera a Tom y Jerry. Pero yo he visto hombres y mujeres que cuando ven un ratón, hermano, pegan un salto de 3 metros, se suben sobre los muebles. ¡Ay! Y el pobre ratón está asustado. El ratón que ha leído la Biblia sabe que el hombre tiene autoridad. El problema es que la perdimos. ¿Ha visto el psicólogo de los perros? A mí todos los perros me obedecen. ¿A las buenas o a las malas? Pero, o sea, si la psicología de perro enseña, el perro dice, debe entender que tú eres el jefe. ¿Se ha visto la gente que va por el parque y el perro lo lleva arrastrado ahí? Sí. Yo ya le hubiera enseñado una imagen con un perro asado y le he dicho, mira lo que te toca. Acá yo mando. Entonces, fíjense que la psicología de perro tiene que ver con la autoridad que tiene el hombre. Y el animal entiende. Sí, hermano, si yo crecí con 20 perros en mi casa. Y cuando íbamos a comer, que comíamos afuera, todos los perros querían fuera. Y yo ya sé. Se tiraban en el patio, se echaban y se ponían así y nos veían. Y cada bocado que dábamos le hacían. Mi mamá nos decía, de tu tortilla te comes la mitad y la mitad le das a tu perro, porque cada quien tenía sus perros. De unas tortillas así, la mitad. Al inicio teníamos el pensamiento de darle al perro. Después nos levantábamos, llegábamos donde él y le decíamos, hoy no hay, hasta mañana. Ah, pero esos perros estaban más gordos que nosotros, hermanos. No eran esos perritos, no, esos animalitos. Terminábamos de comer, se iban. Se comían un conejo, se comían 20 ratas, se comían. Ellos venían. A veces el perro llegaba con la iguana acá. ¡Bum! La botaba ahí en la casa. ¡Uy! A comerla, hermano. ¿Usted cree que nosotros le íbamos a desperdiciar? No le estoy contando historia, le estoy contando la realidad. De donde yo viví, cómo crecí. Esos animales estaban gordos, rodaban de gordos. ¿Por qué? Porque no estaban esperanzados a que los trataran como personas. Son animales. Pero bueno, dejémoslo ahí, porque si no, nos metemos en conflicto acá. Pero los animales saben que los seres humanos tienen autoridad sobre todo. Todos los animales lo saben. Porque Dios creó, si el único que no se da por enterado somos nosotros los humanos. Hay un anuncio de una tortuga que le habla. ¡Hey, humanos! Las tortugas nos están pidiendo por favor que ya no tiremos plástico en las aguas del mar y que por favor adoptemos una tartaruga. Están invocando piedad a los humanos porque son los humanos los que los destruimos. Entonces, imagínense
hermanos, Dios nos hizo desde el momento que nos creó, ¿verdad? Ese es el origen del hombre. Y eso es lo que Dios, esas son las habilidades que Dios puso en el hombre, la habilidad para liderar. Entonces el hombre debe tener la actitud para hacerlo. Acá es donde fracasamos. Perdón, la actitud y el accionar. Porque nosotros tenemos mucha información. Y yo le estoy predicando que Dios lo diseñó a usted para liderar, para conquistar, y está diciendo amén, pero luego cuando sale de acá, enfrenta la vida y se da cuenta que todo mundo lo manda a usted. Todo mundo. Hay una materia en la teología que enseña los límites del cristiano. Y no todo el mundo puede hacer contigo lo que quiera. Tú tienes que tener tus límites. Tú tienes que saber responder con un sí o con un no. Yo cuando hablo con las personas, ¿y usted qué piensa? Más o menos, yo le digo, no existe más o menos, o es más o es menos. Yo tengo que tener mi derecho de decisión y mi derecho de opinión. Y yo determino hasta dónde llegan, hasta dónde las personas me pueden invadir y hasta dónde las personas le digo, hermanos, hasta acá, por favor, es mi espacio. Ah, pero usted es el pastor, es mi espacio, fuera de acá. Que yo bajo de acá y atravieso la puerta de mi casa y yo dejo de ser pastor y dejo de estar en la iglesia y entro a mi hogar y soy una persona normal. Usted baja corriendo a mi casa y me dice, pastor, pastor. Y yo le digo, acá no soy pastor, fuera, yo estoy en mi hogar ahorita. Entonces los límites de la persona es importante que lo sepa. Esto de ser bueno y de ser cristiano, ha visto que la gente le pide un favor, le pide otro y le pide otro. Y uno cree que la Biblia dice que tiene que ser bueno, siempre tiene que ser bueno. No, hay personas que invaden. Y que es el carácter de ellos, hermano, estar molestando a los demás. No tiene que hacer. Entonces uno le dice, mire hermano, hoy no. No es obligación, hoy no. Hasta acá no. Entonces es parte de lo que la Biblia nos enseña de un carácter de una persona que tiene claro qué es lo que tiene que hacer en la vida. Porque a veces dejamos de hacer las cosas que nos corresponden hacer a nosotros porque nos involucramos, ¿verdad? Y cedemos y no respetamos límites y no hacemos que las personas lo respeten y al final nosotros terminamos, hermano, mal. Así está terminando mucha gente. Entonces el hombre debe tener la buena actitud para entender lo que Dios ha puesto en él y poder accionar. Entonces Dios nunca nos mandará a hacer algo, le decía, sin antes habernos equipado. O sea, Dios nos llamó para eso. La Biblia dice que Dios determinó que la iglesia reine en esta tierra. Que la iglesia tenga el control en esta tierra. Nos dio autoridad para eso. Nosotros no nos regimos por el sistema de vida del mundo, cómo el mundo está yendo, que esto está complicado, que esto es duro. Nada hay imposible para Dios. Y si estamos sirviéndole al Señor, Él nos capacitó antes para hacer esto. La cosa es entender qué es lo que Dios ha puesto en ti. Porque si Dios no lo puso en ti, aunque esté luchando en el nombre de Dios, no va a funcionar. Porque hay diversidad de funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y en la vida humana también. Entonces vimos el origen de dónde viene. Ahora vean lo que dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Acá encontramos a un gran personaje con crisis. Yo le llamo la crisis de Moisés. Pastor, Moisés estuvo en crisis. Ay, hermano, si yo le contara. Entró en crisis Moisés cuando Dios determina, hermano, elegirlo. Resulta que Moisés había crecido en el palacio de Faraón y había sido instruido y enseñado como un príncipe de Egipto, ¿verdad? Y resulta que un día, bueno, él se da cuenta que él no es egipcio, que él es judío, y comienza a defender a su pueblo y asesina a un egipciano, y esto llega hasta los oídos del faraón,
y tiene él que huir de Egipto y se va por el desierto, hermanos, y allá encuentra a Jetro con las hijas, se casa y se hace pastor de ovejas. Y resulta que un día, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, él ve que en una colina de la montaña hay una zarza que estaba ardiendo en fuego. En el desierto se encienden muchas zarzas. No era la única. Lo que llama la curiosidad de Moisés es que esta zarza no se consumía, porque por lo caliente del desierto se enciende la hojarasca y se quema y se consume y se apaga, pero esta no se consumía. Y esto llamó la atención de Moisés y dijo: yo iré a ver qué es lo que pasa ahí. Y así escala la montaña y se acerca a la zarza. Y cuando él se está acercando y pone un paso en el área, en la perimetría que el Señor tenía, hay una voz de Dios que le habla, y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Le dice: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás. Moisés se asusta, hermano, imagínese, le habla a alguien en un lugar solo donde estaba solo usted. Y entonces él va y ahí Dios habla con él. Y entonces dice estos versículos que Dios le cuenta a Moisés que él tiene un pueblo que está esclavizado en Egipto desde hace 400 y ficha de años, y que él ha escuchado la aflicción, ha visto la aflicción, y que ha escuchado el clamor de ese pueblo, y que él ha decidido librar a ese pueblo. Hasta ahí todo va bien. Qué bueno Dios, hermano. Ama a su pueblo, quiere librar a su pueblo. Pero luego Dios le declara a Moisés y le dice: y he pensado en ti. Porque nosotros queremos que a toda la gente le vaya bien. Pero cuando el Señor dice: tú vas a ser el enviado, tú vas a ser el cordero sacrificado, ahí nosotros nos tiramos para atrás. ¿Por qué en esta iglesia no van a visitar a los enfermos los pastores? ¿Y por qué los pastores? Si la Biblia dice que es un trabajo de toda la congregación. Pero nosotros nos lamentamos y nosotros señalamos y nosotros siempre queremos que cualquiera lo haga. Por eso que hace años le contaba la anécdota, ¿verdad? El trabajo que tenían que hacer, y estaba medio mundo, estaba todo mundo, estaba cualquiera, eran 4 personajes, ¿verdad? Al final nadie lo hizo el trabajo, porque nosotros señalamos. ¿Quién es el responsable de eso? La iglesia. Entonces es lindo pensar que Dios tiene planes y que Dios quiere ayudar a la gente, que Dios quiere bendecirle, que Dios quiere enseñarle. La cosa es cuando Dios viene y dice: ok, yo ya lo pensé, quiero dar esta respuesta a esta petición. Hay gente que está pidiendo esto, te he elegido a ti. Hoy estamos en un tiempo de un nuevo liderazgo y Dios los ha elegido a ustedes. Se ha visto que esta iglesia por años, yo he tenido gente que ha venido: pastor, dice, yo veo que el área acá, dice, está mal, yo veo que esta otra área está abandonada. Teníamos una lamentela, hermano, siempre. Pues hoy Dios te eligió a ti y no debe estar en crisis, porque Dios le declara a Moisés que él tenía que ir, y Moisés entra en la crisis. Por eso le dije, la crisis de Moisés, ¿verdad? Detrás de todas las complicaciones en la vida de Moisés está siempre Dios. Esto es importante, hermano, porque no podemos ser elegidos por Dios y ya sentirnos: ok, yo soy capaz de hacerlo. Acá pastor ha predicado que tenemos autoridad y Dios nos ha delegado. Sí, está bien, pero es importante saber que vas a enfrentarlo con temor, con temblor, y que vas a necesitar guía de Dios para hacerlo. Entonces es importante todo eso. Y Dios habla, ¿verdad? Dios había diseñado. Imagine que bueno, cómo Dios diseña las cosas. O sea,
le hago un recuento. Dios llama, a Dios le viene en gana de crear un pueblo. Muchos años atrás. Debo crear un pueblo. Ahora dice, ok, para crear un pueblo yo necesito un matrimonio. Y entonces va y va a sacar a Abraham de su comodidad. Lo saca con Sara, con problemas matrimoniales, hermano, difíciles. No podían tener hijos, eran viejos, pero lo peor es que eran ricos, porque se puede vivir sin hijos, se puede superar la ancianidad también, pero hermanos, vivir sin las comodidades. Lo saca, habla con él, le da las promesas, le dice que de él va a ser una gran nación. Entonces, todo Dios lo va marcando. Luego que lo saca, lo lleva a la playa y le dice, quiero que cuentes todas las arenitas de la playa, y cae Abraham contando la arena, hermano, imagínense. Después lo saca una noche y le dice, estaba bien estrellado, le quiero que veas para arriba, que cuentes todas las estrellas. Así como, dice, para mostrarle cómo será tu descendencia de numerosa. Y después de que le da todo esto, ¿verdad? Y resulta que no le da hijo. Bueno, al final le da el hijo, pero al final le dice, ¿sabes qué? Ya está en programa que tu descendencia va a ser llevada cautiva. O sea, Dios te da novia o novio y dice, te voy a dar 5 hermosos hijos, pero ellos van a ser llevados cautivos. Usted decide quedarse eunuco. Y le dice Dios, ellos van a ser cautivos. Dice, por 4 tiempos y un poquito más. En la Biblia un tiempo es 100 años, pero acá es más de tiempo, porque son 4.430 años aproximadamente. Están ellos, ahí mueren generaciones, porque nadie vivía 1000 años, y ya en ese tiempo comenzaban a morirse a los 800, a los 700, ya yo voy a llegar a los 150, el único de ahí. Pero en ese tiempo, hermano, imagínense, vivían toda esa largura de vida, y los lleva cautivos el Señor, y ya en el plan de Dios está, ¿verdad?, que un día van a ser Moisés. Por eso es que se dice que nosotros no nacemos por casualidad. Nada más que a veces nacemos con padres que no tienen la capacidad de educarnos bien. Pero cada persona que nace, y ahí se forman los traumas de la vida en el ser humano, y ahí es donde se puede frustrar el propósito de Dios. Pero no es que la persona nació con un plan de Dios para que sea inútil. El problema a veces son los mentores o los padres inútiles, que no logran inculcar en sus hijos y ver en sus hijos un propósito. ¿Para qué fueron creados? Entonces, los padres no son llamados a que el hijo crezca y haga lo que quiera y ande para arriba y para abajo, y que usted no controle sus amistades, donde dedica su tiempo. Esas, hermanos, posiciones de padres inútiles, que no entienden que sus hijos son ministros de Dios y que Dios los va a usar para su gloria. A veces decimos, ay, que se vaya, un día Dios lo va a encontrar, ahí lo va a traer sin patas y sin manos y sin ojos y tal. ¿Para qué lo va a traer así, pues? ¿No cree que una persona que viene así, cuando testifica, no habla en mal de sus padres? Ahí está un joven llevándolo a la muerte y escribe una carta contra su madre y le dice, tú eres la culpable de que yo esté yendo a la muerte hoy. ¿Por qué nunca me educaste? ¿Por qué nunca me corregiste? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Cuando llegaba con algo robado, tú lo agarrabas y lo comíamos. ¿Usted cree que los hijos no se recuerdan de todo eso? Entonces el inútil que está muriendo no es el hijo, como los delincuentes, no siempre al 100%, pero el alto índice de delincuencia que tenemos en todo el mundo no son culpables solamente los jóvenes que están muriendo hoy, son culpables los padres.
y ellos llevarán la mayor culpa. Cuando Dios reclama el diezmo y la ofrenda en la Biblia, no señala solamente el pecado de los hijos, señala el pecado de los padres. Dice, ustedes me roban en los diezmos y las ofrendas porque desde el tiempo de vuestros padres, o sea, está diciendo Dios, vuestros padres son culpables que no les enseñaron a dar en el altar. Y llevan una culpa a ellos, y luego los hijos están sufriendo el resultado de no haber tenido personas que les enseñaran. Y esa función está en toda persona que ejerce liderazgo. Padres, pastores, líderes, maestros de las escuelas, todos deberían estar basados en la misma capacitación de enseñarle a las personas para que sean útiles a la sociedad y, si somos cristianos, útiles al reino de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Entonces Dios determina que más adelante van a ser Moisés, ¿verdad? Que se va a escapar de la muerte de todos los niños, porque esto es lo milagroso. Cuando Dios tiene que hacer algo contigo, ¿y quién te va a matar? Pues, hermano. Por eso es que siempre le digo, yo debería estar muerto ya muchas veces, pero y nadie quiso matarme. ¿Por qué? Porque Dios tenía programado que yo apareciera acá. Dios tenía programado todo. Dios ve la necesidad, Dios va a ver la invasión de la gente latinoamericana que venía para Europa. Dios iba a ver la perdición de la gente que se perdía acá. Entonces dice el Señor, muchos años atrás, dice, un día van a ser José Zúñiga y lo voy a llevar a Italia. Vaya, hermano, y nazco yo con un plan de Dios de venir a la Italia, y nací en una familia pobre, que ya casi nos moríamos de hambre, casi he perdido el propósito. Por esa necesidad voy al ejército y casi me matan por esa necesidad, sin saber que Dios ya lo había planificado. Y aparecí yo acá, y así mismo aparecieron ustedes, porque por causa de ustedes yo aparezco acá. Ustedes no están por causa mía, por causa de ustedes vine yo. Y de mucha gente que ha pasado acá. Hoy es una alegría. Nosotros vamos por Milano a algunas iglesias y ahí están los hermanos que han pasado por acá. Más de 1000 personas han pasado acá. Y cuando nos ven ellos, nos da esta vergüenza, porque ellos dejan sus pastores y salen, ¡ay, pastor! ¡Ay, mi pastor! Y aunque yo adentro hipócrita, ¿y por qué te fuiste, verdad? Pero es una alegría. ¿Y sabe por qué? Hay pastores que han hablado con nosotros y nos dicen, yo ya no hay qué hacer con esta gente. Hablan solo de ustedes, solo de ustedes. Bueno, yo ya los conocí antes de verlos. Porque hablan solo que el pastor Zúñiga enseñaba acá, y que acá, y que acá. Y eso, hermano, a nosotros nos llena de satisfacción. Pero todo ha sido un plan de Dios. De Dios. Después están donde ellos están. Ya es problema de ellos y Dios, ¿no? Pero la bendición es ver cómo Dios tiene organizado todo. Y el día que usted se vaya de acá, yo le voy a hacer falta. Hasta el día que se muera. Porque no va a encontrar otro pastor como yo. Porque yo soy el mejor, no. Pues soy diverso, extraño, raro. Y esas cosas extrañas, esas cosas raras son las que uno extraña después. Pero lo más importante, el amor de Dios que nos diga. Fíjense que de tanta gente que se ha ido acá, yo no tengo enemigos. Vuelven, conversamos, quieren estar. Si yo los invito, vienen corriendo. Porque hay un lazo de amor de Dios que nos liga a pesar de toda la silencio. Pero ese es un trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para eso. Entonces Dios determina, ¿verdad?, que un día va a nacer Moisés y va a pasar todo lo que pasa y va a ir al desierto. O sea, Moisés va. Por eso es que le dije, a veces no entendemos los sucesos en nuestra vida, pero Dios sí tiene el control que está pasando. Ahora, ¿cómo es posible
que Moisés vaya por el desierto a la incierta y hoy sí me voy a morir, me van a comer, me muerde una serpiente, me voy a morir del calor o del frío en la noche, y llega allá mi hermano y llega a hacer un trabajo de pastor. Esto no es lo que yo había soñado, es para esto no he sido preparado. ¿Cómo es posible que todos esos acontecimientos que el hombre cree que Dios lo ha abandonado, y no es verdad? Todo lo tiene Dios bajo control. 40 años, hermano. 40 años ese hombre ahí. Y un día Dios decide aparecerse, porque cuando se cumple el tiempo de Dios, Él se aparece para hablar con Moisés y para enseñarle, o quizás mejor dicho, porque Moisés ya tenía la noción que Dios lo había elegido para eso, porque Dios no nos agarra de sorpresa, que Él nos va avisando, hermano, nos va avisando. Él nos va preparando. Toda nuestra vida en el Evangelio es una vida de preparación, es una escuela. Es una escuela. Ustedes lo llaman para servir en una cosa, después termina haciendo otra, de repente lo quitan, lo ponen, de repente acá. Todos los acontecimientos es un plan de Dios. O sea, Dios tiene el control, Dios está viendo. Entonces lleva a Moisés hasta ese lugar, ya Dios lo había planificado. Y cuando se encuentra con él, le está comunicando que él ha decidido enviarlo a él para liberar al pueblo que está esclavizado ahí. Dios había diseñado a Israel para que fuera libre por Moisés. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que hay cosas que tienen que acontecer por causas. Esto es importante. Hay cosas que tienen que acontecer en el reino de Dios por causa nuestra. Imagínense que Dios lo manda, lo levanta a usted. Un ejemplo, nombrar a nadie. Pero Dios lo ha tenido preparándose en la escuela bíblica por años. Se graduó. Hoy está siguiendo un bachillerato y sigue. Y usted entiende la palabra. Y usted ha entendido la revelación de Dios. Porque no es solamente estudiar y tener. La cosa es que tienen que nacer algo en usted. Y entonces yo sé que Dios me está llamando a predicar su palabra. Pero en ese tiempo en el cual ya lo entendí y yo me estoy negando, hay almas que siguen sufriendo por mi causa. O sea, por mi culpa. Porque yo he sido nombrado por Dios para ir a cierto lugar, para encontrarme en ese tiempo, en ese lugar, y poderle dar a esta persona el mensaje, y esa persona se rendía al Señor y paraba de sufrir. Entonces hay cosas a acontecer por causa nuestra. Si yo no tengo una buena actitud para entender lo de Dios y hacerlo, eso posiblemente no acontezca. Y esa va a ser la culpa de los cristianos cuando seamos juzgados de las cosas buenas que no quisimos hacer. Generalmente se conoce que Dios no nos va a condenar por adúlteros, por fornicarios, por borrachos, por idólatros. Nos va a condenar más por las cosas buenas que sabíamos que teníamos que hacer y no las hicimos. Porque si hubiéramos hecho las cosas buenas, nos podíamos limpiar de las cosas malas. Porque las cosas malas acontecen por estar sin hacer nada. Pero cuando nos ponemos a hacer las cosas buenas, las cosas malas van perdiendo prestigio y van desapareciendo en la vida de la persona. Por eso es que somos llamados a una vida activa de servicio en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque entre más me involucro con Dios, voy perdedor de las cosas del mundo. Ese es lo fácil, ¿verdad? De este evangelio. Entonces Dios diseña esas cosas, y como todo líder, antes de enviarlo, Dios prepara, Dios equipa. ¿Para qué Dios nos prepara y para qué Dios nos equipa antes de ir a cumplir una misión? No solamente porque tenemos que hacer bien las cosas, sino que necesitamos, hermano, que en todo lo que nosotros hagamos por orden de Dios, toda la gloria sea para Dios. Eso de darle la gloria a otro necesita un tiempo de preparación.
Porque los seres humanos no tenemos la costumbre de darle la gloria a otro con algo que hice yo. Yo lo hice. Usted llegó a un lugar donde están conversando que se hizo algo y la persona está diciendo, sí, fíjese que hicimos esto, y usted llega, me siembra orquesta. Yo lo hice. Sería mejor mérito quedarnos callados, porque si lo hicimos, Dios lo sabe. Pero los seres humanos no somos así. Necesitamos comunicar que yo lo hice. Y ese es uno de los problemas por naturaleza que traemos. Ahora, Dios necesita darnos sobre eso hasta que entendamos que todo lo que hagamos lo hacemos solamente porque Él nos ha capacitado y nos da la fuerza para hacerlo. Y cuando lo logramos, regresamos al lugar de donde fuimos encontrados y le damos la gloria a Él. Sin tu ayuda, sin tu intervención, yo no lo hubiera logrado. Pero eso no se encuentra en todos los liderazgos de darle la gloria a Dios. Los hombres están robando la gloria de Dios en los altares y en las iglesias o en todas partes donde es una de las cosas con las cuales yo siempre enseño acá, ¿verdad? Ha visto que dice, tenemos una campaña evangelística, toda la pantalla, ¿quién la cubre? La fotografía del predicador. Y por allá en una esquinita hay que ver, Jesucristo te ama. ¿Qué tiene que ver la imagen del tipo ahí? Si la ponemos, ok, para que lo conozcan, pero por ahí en un angulito. Y casi siempre se busca buena fotografía, jóvenes. Y cuando usted ve el viejo parado ahí, me cambiaron el predicador. Yo con los de prensa siempre he hablado y le he dicho, eliminen, córtenle a esa fotografía. Debemos resaltar a quién estamos adorando, que es el Señor. Entonces, todo, hermano, tiene que ver con que la persona sabe a quién le da la gloria en todo lo que hace. Entonces, la gloria es siempre del Señor. Entonces, Dios debe capacitarnos para darle una ofrenda de palma, ya de que tiene deseos. Yo debo estar completamente convencido que yo estoy acá por gracia y por misericordia. Tanto así que vivo preocupado. ¿Por qué? Porque alrededor de mí, lo he sabido siempre, hay gente mejor que mí. Por eso es que de repente usted puede decir, el pastor lo que dijo no es así. Y con usted tengo cuidado. El líder debe saber que no es el único a saberlo. Y que no está ahí por méritos, está ahí por elección. Luego de la persona se capacita, se prepara y mantiene su llamamiento y todo, pero la gloria es siempre de Dios. Yo no elegí ser pastor. Creo que se le metió en el corazón a Dios. Ahora, cuando usted viene a reclamarme, dice, es que usted no es un buen pastor, vaya a orar y dígale, Señor, es ese hombre. O lo cambias o te lo llevas. Resulta que Dios no me quiere llevar todavía, pero usted inténtelo. Pero no es un problema. ¿Verdad? ¿Por qué esos diáconos? Y oró, le pidió al Señor. ¿Por qué ese líder que me pusieron? Si es de Dios, todo va a funcionar. Pero nosotros estamos, hermanos, involucrados en esta causa siempre, de saber que es Dios el que elige para que nosotros estemos sirviéndole a Él. Entonces, aunque a veces nos acontezca, les decía, en nuestra vida Dios siempre está al tanto de su plan sobre nosotros. Nosotros no lo podemos entender, pero Él sí lo sabe. Él siempre va adelante. Si como Él lo sabe, Él va adelante. Fíjese que tal día, hermano, ya, me pusieron el cuchillo acá, me iban a cortar el cuello, pero de repente no me mataron. ¿Por qué? Porque todos esos acontecimientos que te llevan al borde de la muerte, al sufrimiento, a la presión, Dios ya está delante de eso.
porque Él conoce el futuro. ¿Ha visto que uno le llega un dolor por dice, ay, con tanto cáncer que está apareciendo, hermanos? Y a uno llama a su país y dice, ¿de qué murió mi abuelo? Y todos murieron de cáncer. Cáncer. Ya la persona está peor. Bajo esa preocupación vivimos todo. Y lo que se nos olvida que Dios un día mandó un mensajero o un profeta o un ministro y nos puso la mano y dice: Señor, que no te vas a morir hasta que hagas esto. Esa voz, esa palabra tiene, hermano, prioridad por sobre todos los sucesos negativos que nos puedan acontecer. Ya casi somos como una especie de Superman. Entonces dice que usted se da cuenta que el mundo está en crisis cuando encuentra a Superman orando en la iglesia. Sí, porque él es el que salvaba el mundo y hoy lo encuentra en la iglesia pidiendo auxilio y estamos arruinados. De los cristianos que somos llamados a conquistar, nos encontramos pidiendo. No, necesitamos levantarnos. Dios está delante de usted. Usted no se sana solamente por un milagro de casualidad, se sana por un propósito de Dios. Porque para hacer milagros Dios lo hiciera cada rato, pero lo hace porque Él tiene la persona que recibe un favor de Dios, un milagro de Dios, debería entregar su vida 100% al servicio del Señor hasta que se muera. Porque no te sanó, porque no te liberó, porque no te rescató solo para verte como muñeco. Te rescató porque tiene un plan en tu vida. Morirte de eso. Hoy podemos decir: yo no me morí, yo pasé acá, cuántas cosas yo le cuento. Pero cuando yo llego a la conclusión, ha sido porque Dios tenía un plan en mi vida. Simple y sencillamente. Si este plan de Dios no hubiera estado en mi vida, hermano, hace tiempo José Zúñiga lo hubieran olvidado. Pero acá todavía. Entonces es parte de lo que Dios hace. Vea las excusas. Siempre hablando de Moisés. Siempre en el llamamiento, hermano, vienen, ¿verdad?, las excusas, el miedo y la lucha interna que uno tiene. Qué bueno, pero debe entender esto. Vea lo que dice Éxodo capítulo 3, el versículo 11. ¿Qué expresa Moisés ahí? Ayúdeme. Lea bien esa expresión. Cuando Dios le dice que lo va a enviar, a él ha decidido, dice: yo crecí ahí, yo sé el ambiente, yo conozco el poder de Faraón, yo conozco sus tropas, su grosería, yo no puedo ir ahí. ¿Quién soy yo? Esta es una de las cosas, ¿verdad? La lucha, hermano, contra la identidad. La mayoría de cristianos nunca se da cuenta de su identidad, o no se prepara para saber quién es en Dios. No estoy hablando humanamente, va a pasar sobre la gente diciendo que es acá. No sé, ¿quién es usted en Dios? Y esa es la identidad que se presenta. Y en toda área donde nos mandan a servir: ¿y por qué a mí? ¿Por qué no mandó al otro hermano? Tiene problema de identidad. Aunque usted no sepa ni lo que va a hacer, pero ¿quién es usted en Dios? Esto es lo que le ayuda a todo líder. ¿Quién soy yo en Dios? En todo el servicio a Dios nosotros hacemos la minoría, mejor dicho, una nada. Ahí se va a presentar el siervo ante su Señor y dice: ¿qué hiciste? Solamente lo que tú me mandaste que hiciese. ¿Cuál es tu título? Inútil. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué eres inútil? Porque en este reino de Dios las cosas son desconocidas y todo lo que Dios nos manda hacer es desconocido para nosotros. ¿Y por qué funciona? Porque el que nos mandó nos enseña y nos instruye y nos capacita y está a nuestro lado haciéndola con nosotros. Cuando terminamos le damos la gloria a Él, porque no es por
Entonces, esa es parte, ¿verdad?, de la identidad del cristiano. Cada vez que lo manden a hacer algo, es que yo no lo sé hacer, mejor. La mejor manera para que Dios se glorifique en la vida de una persona llamada es que no sepa hacer nada. Por eso es que la gente dice, ¿y por qué no me eligieron para esta área? Porque ahí siento yo el llamado. Me despiace. Consideramos que para ahí no funcionas. Es que en esta otra yo no me considero que soy apto para esta. Mejor, car Dios. Y voy a accionar yo también para darle. Aprenda, 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 aprenda. Nadie nace aprendido. Hermanos, todo se aprende en el Señor. Pero la identidad de quién eres. Y no solamente la identidad cristiana, hermano. ¿Cómo usted enfrenta la vida contra todo el acoso diabólico, contra el propio diablo? ¿Cómo usted lo enfrenta? Con la identidad. ¿Quién es? Usted no anda por la vida. ¿Quién soy yo? No, yo sé quién soy yo. Cuando perdemos esa identidad, el diablo no tiene trabajo con nosotros. Manda a un sobrino del demonio menor. Porque él sabe que con cualquier cosa nosotros, hoy se me voy a morir. Que ella tiene pagada hasta su caja para morirse. Si yo estoy viendo esa caja y me van a dar ganas de morirme. Tan bonitas que se ven barnizadas con su vidrio, dan ganas de estar adentro. No, mejor que esté lejos eso. No, yo no me voy a morir. ¿Por qué? Terminar esta obra que Dios ha determinado. Eso es lo que Dios declara, pero la identidad nos da eso. Entonces, cuando esa identidad está en nosotros, hermano, se termina la lamentela. Porque a mí, es que aquí, es que allá. Cuando usted tiene identidad, se para enfrente del diablo. Le dice que te quede bien claro. Yo sé lo que estoy pasando y sé de dónde viene y sé quién lo ha provocado, pero sé quién soy en Dios. Entonces no hay matrimonio que se destruya cuando usted sabe quién es en Dios. No hay hijos que se pierdan cuando usted sabe quién es en Dios. Entonces no hay vida, ¿se entiende? No hay vida que se pierda cuando usted sabe quién es en Dios usted. Y se para contra cualquier adversidad, contra cualquier demonio, contra cualquier fuerza en el nombre de Jesús y dice, de acá no me muevo. École, ¿por qué las personas cuando enfrentan problemas, los cristianos con identidad, lo primero que hacen es doblar, someterse ante Él y ahí se dejan ir en ayuno y oración y le dicen, Señor, hasta que tú respondas? Imagínense que determinan no comer hasta que Él responda. Una persona de fe dice, pues te vas a morir, pero Él dice, no, yo sé que no, porque el Dios va a responder antes que me muera. ¿Quién eres en Dios? Esa es la respuesta que tenemos. Aunque los días, aunque enfrentar problemas es difícil, hermano, hay que es complicado, hay que llorar, hay que sufrir, pero uno llora con el Señor. Pero nunca vayas a llorar enfrente. Vaya a llorar cuando está con su Señor hablando con Él. Ya no puedo, ayúdame, quiero alcanzar. Pero cuando se enfrenta al problema, usted se que los ojos ya. Acá estoy de nuevo. El diablo dice que la valentía con los que murieron, hermano, primitiva. ¿Usted cree que no lloraban en sus celdas? ¿Usted cree que no se lamentaban en sus celdas clamándole a Dios? Pero cuando ellos salían, hermano, a las arenas y a las plazas públicas para ser torturados, caminaban como generales, arrastrando sus cadenas, con su frente levantada. Les decía, van a negar a Jesús. Ellos decían, determinados, no. Rostros de personas como que si no estaban sufriendo. Así se enfrenta al diablo. Y aunque usted sabe que cuando salga de esa audiencia, usted va de nuevo a su Señor. Señor, ya se me doblaban las rodillas, ya no aguanto más, ayúdame por favor. Pero tú lloras con el Señor, no ante la adversidad. Ese es el carácter del cristiano que tiene identidad. Va
y consulta a Dios y se fortalece en el Señor. Eso dice la Biblia: fortalécete en el Señor, tu fuerza. Nunca ponga la cara triste ante el diablo y al problema. Ante cada problema Satanás te está viendo. Dios no enfrenta el problema. No acaricie el demonio. Hágale entender que usted tiene una guerra abierta con él. Y que no es su amigo y que no es bienvenido a su hogar. Ni a su familia. Y cada vez que lo enfrente en medio de sus temores y todo, dígale: me estoy preparando. Porque esa es la identidad que Dios te ha dado. Eso es lo que Dios puso en la creación, en el origen. El hombre que debía someter todas las cosas ante Él. En el nombre de Jesús. Todo se somete. Y ahí es donde los cristianos con identidad dejan. Y acá en los cultos sí, pues uno se goza, llora, se lamenta con el Señor. Pero cuando sale de acá sale fortalecido. Porque después de que lloraste, Dios te consuela, Dios te da palabras de aliento, Dios te da equipaje y a usted ya va a enfrentar a su enemigo con todo. Por eso es que uno es para afligir el alma. ¿Qué dice la Biblia cuando ayunes? Dice: ve, levántate, lávate, perfúmate, vístete bien y no le ande poniendo la cara de hambre al mundo. ¿Usted cree que el diablo no lo ve venir? Que usted viene: es que ya llevo segundo día de ayuno. El diablo dice: te vas a morir de hambre. Tú lo que estás haciendo es una huelga de hambre. Usted viene a un ayuno, se levanta, se lava, se mete su maquillaje, se pone su ropa y usted viene con su cuello levantado, confiando en él. Si no pasa nada, lo único que nos traiciona es el rumor de las tripas, pero de ahí, hermano, nada. Cuando a usted le digan: ¿por qué te suenan así las tripas? Por algo será, dígale: estoy demasiado lleno. Que usted no tiene que andar presentando la cara de angustia de lo que está, como, ¿sabe qué es lo que dice? Pobrecito, ese Dios que tiene, te está sometiendo, te está obligando. No, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por amor a Dios. Y porque sabemos quiénes somos nosotros en Dios. Entonces Moisés, vea lo que pasa. Si pasa en Moisés, imagínense que no va a pasar en nosotros. Cuando Dios lo llama, cuando Dios le dice que tiene que presentarse allá, y él conoce quién es Faraón, él creció ahí, había huido para que no lo matara, y él dice: pero yo regresé, ¿quién soy yo para presentarme? ¿Quién? Y Dios le hace entender, porque Dios le responde en el versículo 12 y el versículo 14: ve, vea lo que dice el 12, y le responde: ve, porque no es tan importante quién eres tú, es importante quién es tu Dios. Usted debe saber su identidad, pero usted no va a ir a poner su identidad ante el diablo y el problema. No, su identidad le sirve para obedecer y ir. Pero cuando llega frente al problema, usted no dice: acá vengo yo, José Zúñiga. No, acá vengo yo. Y entonces ahí le enseño que yo soy el representante de aquel que lo destronó y que lo mandó para abajo y que ya lo tiene sojuzgado. Entonces, eso es lo que le dice el Señor: ve, porque yo estaré. No hay ningún trabajo pidiendo y que vayas solo. Yo estoy contigo. Si hay algo que hizo las batallas poderosas, eran los jefes que te dijeron que iban a estar contigo y estuvieron contigo. Pero si hay algo que es cuando te prometen que están contigo y se corren y huyen. Pero el Dios que nosotros tenemos, Él promete estar y está. Y aunque si yo no llegue, Él llegó. Porque Él nunca falla. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, en medio de la crisis de Moisés, donde le dice: ¿y yo quién soy? Le dice: pero yo voy a estar contigo. Y lo mismo le dice a Josué, ¿se recuerda? Así como estuve con Moisés,
así voy a estar contigo también. Y voy a comenzar a engrandecerte delante de todo este pueblo. Es la promesa, es lo mismo que le había dicho a Moisés. Entonces, es parte de lo que Dios dice. Otra cosita, vea esto, vea. 2, Éxodo 4:1. Pienso yo, y acá en Éxodo 4:1 encontramos otra. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Este llamado de Dios nos mete en crisis. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar con la incertidumbre de lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar. Entonces a ti te he enviado para que vaya. Le dije, nosotros conocemos el pasado, tenemos el presente, pero el futuro lo desconocemos y es el que nos frustra. Porque no sabemos. Dios me llamó hace muchos años y ya le contaba, yo me daba en la pared, lloraba, dejaba de planchar y lloraba y le gritaba: pero ¿qué quieres que haga? Y me veía, yo estaba recién venido a la Italia. No tengo documento, no tengo trabajo, no tengo dinero, no conozco a nadie. Yo sabía, pero me daba vuelta hacia Dios y le decía: ¿qué quieres que haga? Y acá encontramos en Moisés, respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. ¿Sabe que un día yo pensé y dije: ok, por más Dios ya Dios me trae para eso? Si como todas las iglesias son del Señor, dije yo, voy a comenzar a visitar todas las iglesias evangélicas de acá, de Milano, y les voy a decir que Dios me está llamando a abrir una obra. Y les voy a pedir que levanten una ofrenda para eso. ¿Usted cree que lo iban a hacer? Vea esa. O sea, viene una persona acá y dice que quiere abrir una obra, ya lo vemos con malos ojos. Pero el hombre quiere echar mano de sus ideas, de ellos, ¿verdad? Y ver qué es lo que yo puedo hacer. Es la peor equivocación que nosotros podemos cometer. La cosa es que Dios te aclare la incertidumbre de lo que va a acontecer. Porque si Dios te ha dicho algo de hacer y tú tienes duda, pero si tú sabes quién es tu Dios, eso va a suceder. Sin importar quién eres tú, va a suceder a él. Entonces responde diciendo aquí que ellos no me creerán. Ahora la historia dice que ellos le creyeron, ¿o no? Dice, ¿sabe la manera en la que te van a creer? ¿Qué tienes en tu mano? Dice, una vara, tírala ahí y se hace serpiente. ¿Tú crees que me crean solo porque hago una serpiente? Toma tu mano, métela bajo tu seno, paz, sácala. Leprosa. Le dice, si no te creen a la primera, te creerán a la segunda. Pero de que te van a creer, o sea, vencernos. Dios lo hace simple y sencillamente para convencernos de que Él va a estar siempre con nosotros. Leproso, métela de nuevo, sácala, sin lepra. Dice, este señal de que yo estaré, de señales que pasa con Moisés delante de Faraón. Pero acá trata la manera de convencer a Moisés y decirle, no te preocupes, si el que va a hacer la tarea soy yo, tú eres mi representante nada más. Así que Dios es invisible, y para hacer la tarea en este mundo necesita de hombres visibles, pero solo representantes de Él para hacer esto que Él nos está mandando. ¿Estamos bien? Ok, creí que ya era la 1. Sigamos unos pasitos más que tenemos acá, hermano. Entonces le dije, ¿verdad? Otro 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni de que tú hablas a tu siervo así humildemente. O sea, Moisés viene a decirle a Dios
que a él nunca le sudó la lengua hablando. Si fue educado como un príncipe de Egipto, al hijo natural de Faraón, tanto así que se pensaba, se creía que el sucesor del trono iba a ser Moisés. ¿Usted cree que este hombre tenía tacha o tenía, hermano, impedimentos para suceder al faraón cuando se muriera? No. Tenía todo. Convencer a Dios que él es tarmumudó. Ahora Dios le dice, aunque si lo haya sido, le dice, no hay ningún problema porque estás hablando a quien le puso la lengua al mudo. ¿Cómo queremos? Uno, que el problema, hermano, es luchar, ¿verdad? Con la incompetencia propia. Uno debe saber que hay personas superiores a uno, pero tú debes saber que a pesar de estar todas esas personas alrededor tuyo, y si Dios te seleccionó a ti, Él lo va a hacer contigo, competente. Tú no eres incompetente. Si Pablo va a morir, el gran evangelista va a morir y tiene que dejar esta obra que Dios le encomendó al mundo entero, porque los gentiles estaban compuestos por todos ellos. Solo para Israel quedaron 10 apóstoles, y para los gentiles, que era la mayoría, manda uno. Pero si él va a morir, tenía que haber nacido un Pablo, un segundo Pablo. Y resulta que antes de morir, a un joven, al joven Timoteo, muy jovencito, y le habla del cuidado de la doctrina de la iglesia, y le habla del interés de la evangelización al mundo. Haz obra de evangelista. Entonces está traspasando este manto, esta responsabilidad a un joven que por ahí habían rumores dentro de todo el liderazgo que este joven no iba a cumplir esa tarea, porque si no, no nace la frase de Pablo, que nadie tenga. Elige un joven y toda la gente dice, ay, pero habiendo tanto hermano maduro y viejo con canas, ¿por qué no eligieron a ellos? Acá sí se equivocó Pablo. Yo no sé, hermano, qué calumnias le levantaron, porque cuando usted toma una decisión de eso y es determinante en eso, hay murmuración. Porque ¿en qué cabeza se le mete dejar un joven? Por ahí lo vi que andaba con la chana. Yo veo que ese joven cuando viene se le queda viendo. La gente levanta un montón de cosas, hermano. Entonces Pablo lo aconseja, le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Elegido, levántese, sea ejemplo, con conducta y con respeto. Y se levanta Timoteo, hermanos, y sigue haciendo la obra que Pablo le había encomendado. Imagínense. Pero irnos incompetentes. Yo no sé si me doy a entender esta mañana. Pero en todas las áreas de la vida, usted tiene que saber quién es en Dios. El 4:11, vea lo que dice Éxodo 4:11. Acá encontramos la incompetencia, donde él mismo se declara que es tardo y que así es Moisés. Es que yo no tengo palabras, fíjese usted, dice. Es que yo con la justa, fíjese, fui a la escuela. Usted tiene que saber quién es en Dios. Usted va a ver que en mis sermones, si hay que dar una cátedra, de una introducción de cualquier área profesional, yo la doy. Yo no soy abogado, yo no soy doctor, yo no soy nada, pero entendía lo que Dios me había llamado y el tipo de personas que Dios me dio. Y entonces, no solo se aprende en las universidades, hermano. Si tenemos un montón de bibliotecas y libros y hoy todos los medios de internet para que usted pueda estudiar y leer. Aunque sea lo básico de los primeros auxilios, lo tiene que saber. Tiene que saber lo básico de un médico, lo básico de medicina, lo básico de política, lo básico de todo. ¿Por qué? Porque es parte del mensaje.
Ahora, si le hablo un poco de introducción de medicina, no me venga a decir cómo se cura la enfermedad, porque no sé. Pero más o menos dónde está sentado eso, se tiene que saber. Es la preocupación de cada persona que Dios lo llama a prepararse para estar en grado de dar una respuesta a lo que la gente demanda y a lo que las personas quieren saber. Acá en el 11 encontramos, hermano, aparte de allá que estaba, ¿verdad?, diciendo que él no podía, yo no puedo, yo no sé, hay otro mejor que mí, el hermano tal, él sí puede. Espíritu o sentimiento de inferioridad. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces te ruego, ¿quién otra persona? Entonces Dios le dice: lo único que yo puedo hacer es ponerte un traductor, pero el llamado eres tú. ¿Sabía usted que hay pastores y hay líderes, hermanos, que tienen una persona a su lado que hace la especie de... En aquel tiempo se recuerda del escriba que tomaba los apuntes y todo esto? Hay pastores, hay ministros que no saben ni leer ni escribir, y hay alguien que les escribe los mensajes y y ellos solo para tener la idea de lo que tienen que decir. Entonces, Dios no tiene problema, pero ¿quién sigue siendo el... Y detrás de él va su hermano Aarón. Y cuando Faraón decía: ¿qué quiere?, Moisés tocaba. Porque no era tanto que no podía hablar. El problema es que en medio del reto nos bloqueamos. Y entonces Moisés, cuando él de repente dice: ¿qué quieres? Y aquel dice: no, él, mi hermano, allá cuidando las ovejas en el desierto, se encontró, él va seleccionado para que venga y esté acá enfrente de ti. Y Moisés dice: está diciendo la verdad. Pero Dios no desistió. Pues Dios podía decir: ¿sabes qué? Ya no trato contigo, llámame a Aarón. Porque Aarón dice: tú vas a ser mi vocero que va a estar ahí. Y él dice: ok, yo voy contigo. Él no tiene ningún problema. Pero el problema era Moisés. Y entonces Dios le pone, hermanos, un traductor. Y esto es conocido, ¿verdad?, como la crisis de Moisés. Ahora, ¡uy! Santo Dios. Ahí encontramos la crisis de lo que Dios nos manda hacer. Pero acá, hermano, las bases para que nuestro liderazgo, nuestro llamado sea efectivo, ¿verdad? Y quiero hablarle así rapidito, ¿verdad?, del caso de Nehemías. ¿Cuántos lo conocen? Todos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Nehemías? ¿Dónde estaba Nehemías? No, ¿qué hacía? ¿Dónde estaba? Estaba cautivo en Babilonia. ¿Qué trabajo tenía? Era el copero del rey, ¿sí? Pero un día, dicen estos versículos, que vinieron unos hermanos de la Jerusalén y le contaron la situación de cómo estaba el resto del pueblo, en qué condiciones se encontraba la ciudad de Dios y el pueblo de Dios. Entonces, la base que se encuentra para ser efectivo en este origen de que Dios no, en este diseño que Dios puso para liderar, para someter todas las cosas, encontramos cosas muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que el líder efectivo percibe la necesidad. Para ser efectivo en el liderazgo se necesita percibir la necesidad real. ¿Real por qué? Porque hay gente que... Entonces, este principio en la persona llamada se encuentra con esto. Es sensible para lograr percibir lo que Dios está mostrando. O sea, Dios no vino a Nehemías y le dijo en un sueño, orando, sino que baja una comitiva, hablan con Nehemías, conversan y le cuentan. En un líder, esto de que le cuentan lo ven como un proceso de Dios donde le está enviando un mensaje que hay una necesidad real. Considera que lo que le están contando lo toma como que si es Dios que le está diciendo:
Hay una necesidad. A veces a nosotros nos cuentan las crisis o los problemas de la iglesia y nunca percibimos. ¿Para qué me lo contaron? Recuérdese bien esto. Se lo cuenta porque es chismoso. Ah, sí, yo he visto esto, fíjese. Y mire, es que ellos tienen la culpa. ¿Para qué pecaron? No. Eso lo sabía Nehemías. Y cuando va a orar a Dios, él sabe que la causa de ello era el pecado del pueblo. Él entiende que este mensaje viene de parte de Dios. Y él es sensible, ¿verdad? Y otra cosa importante, que no solamente entiende la necesidad real, sino que decide involucrarse con una dirección divina, hermanos, para la solución. Llevan el mensaje y tú lo tomas de parte de Dios y luego quedas preocupado. Quedas como embarazado. Dice, ¿por qué me lo contaron a mí? Uno queda con esta ansia. ¿Y por qué está pasando esto en la iglesia? Dice, ¿por qué se lo contaron a mí? Y esta persona que tiene el perfil de líder va en su oración, en su búsqueda y le consulta a Dios. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué solución nos puede dar? Fíjense que el buen líder, hermano, llega a la oficina del pastor con el problema y lleva solución. Pero si decimos, y eso es que al nomás que te lo contaron, ay mamita, si yo lo sabía. Y no solamente ellos, hay otros más. Si yo te contara, hija, ya usted ya sabe que ahí ni saben que fue de parte de Dios, se van a interesar por solucionarlo, por hacerlo grande. Hay personas, el que tiene el espíritu del chismo tiene el propósito que el pastor lo sepa, pero tiene que jugar al teléfono roto. ¿Qué es eso, pastor? Se lo voy a contar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, y por último llega el pastor. Eso no es la solución. La solución es, lo escuchó, lo entendió que hay una necesidad, le ora al Señor, Dios le muestra que puede haber solución, habla con el líder responsable y hacer. Este, hermano, es un perfil de líder que Dios quiere usar. Amén. Son las bases para poder ser efectivo en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Qué lindo, hermano. Se involucra en la solución. ¿Sabe por qué? Con dones y ministerios. Y acá quiero revelarle algo. La parábola de los talentos nos enseña que Dios a todos nos ha dado un don, habilidades, talento, ministerio. ¿No es verdad que la parábola de los talentos dice que Él dio, verdad? Pero fíjate que el don se debe encontrar con la necesidad del momento. La gente tiene los dones y dice, tengo un don. ¿Sabes que el don fue dado porque va a acontecer tarde o temprano? El don se debe encontrar en ese día, en ese momento, en esa ocasión, con la necesidad de Dios. Y ahí es donde el cristiano con el don de Dios, ¡pah!, se explota. Porque para eso te fue dado. Nosotros recibimos dones y andamos contentos, hermano, con dones y ministerios para arriba y para abajo, anunciándole a medio mundo, pero no nos damos cuenta que la necesidad que se ha presentado, para eso Dios me había capacitado, y ahí quiere Dios que yo demuestre, ¿verdad?, esta competencia, sirviéndole al rey. Acá encontramos percibir la necesidad real de lo que es este liderazgo. Esto es lo que hace que una persona sea destacada. Esto es lo que hace que una persona sobresalga. Le decía, ¿verdad?, que llegan a mi vida, pueden venir de parte de Dios para que yo me dé por enterado que en ese ministerio, que en esa iglesia, que en esa área o que en ese lugar hay un problema y Dios lo considera como una necesidad. Y que Dios me está llamando a involucrarme porque yo pueda ser útil en ese tiempo y con esa necesidad de ese momento. Es parte de todo el
el proceso que Dios lleva. Y cuando te das cuenta, es lo que despliega pasión. Porque para hacer la obra de Dios, como Eliseo, como Jesús mismo, despierta esa pasión, pero la pasión no es un simple sentimiento. La pasión es algo que te consume. Si no lo haces, esto es normal. Hace años le pedí al Señor, recién convertido, yo estaba ahí con todo, quería ayudar a medio mundo. Y entonces le dije al Señor, tú me tienes que dar un carrito para ayudar a ir a traer a los hermanos. Yo tengo que irlos a traer para que vengan al culto. Y eso le pedí al Señor. Y eso me ha perseguido por toda la vida. Y a veces ya estoy acostado porque hay hermanos que vienen a trabajar acá fuera de los cultos, a hacer alguna actividad. 12, 1 de la mañana, que molestan estos hermanos. ¿Por qué no se organizan? Desordenados. Me duermo. Me giro. No me duermo. Porque digo, ya habrán terminado. Se van a ir caminando. Y a veces mi esposa, cuando se da cuenta, me dice, ya, levántate, si no, no vas a dormir. Es más fuerte que mí. Ya me levanto, aunque sea renegando, y luego se conecta con lo que yo le pedí a Dios. Y ya me levanto ya. Sí, pastor, se ponen tan contentos que cuando se iban a ir a pie ya estaban listos para irse, y cuando los voy a dejar se quedan más tiempo. Y ahí estoy yo esperando, pero esa cosa que no le he hecho, está sufriendo. Y casi cuando los veo la siguiente vez, casi llego a pedirles perdón. Perdonen, hermano, que nos deje ir a pie. Y los hermanos dicen, no hay problema. Porque hermano, que uno le dice, lo voy a dejar. No, yo me voy caminando. Hasta le quieren pegar a uno. Y la pasión no solamente la vives tú, es tan fuerte cuando tienes un llamado, cuando tienes algo cuando hay una necesidad establecida por Dios y Dios te llamó para eso, no solamente te hace entenderla a ti, no solamente es fuerte que tiene la capacidad de transmitirse a otras personas. Porque un buen liderazgo debe tener personas que lo sigan. Si nadie te sigue, esto de que Dios llama no es solamente de un nombramiento. Alguien te debe seguir. Jesús comenzó a predicar en Galilea que el reino de Dios se había acercado y dice que muchos discípulos le seguían. Todo líder debe tener gente que le siga. Yo no fuera pastor si ustedes no me siguieran. Yo no tuviera 80 líderes acá sentados el día viernes si ustedes no me siguieran. Sería una frustración para mí. A ver, ya me siento mal con 2 o 3 que no regresan, que no visiten. ¿Y cómo que no? ¿Te enviaron un mensaje? No, ya lo corroboramos y no me han enviado ningún mensaje. Ah, ok. Ahorita me agarro la secretaria. Pues ya me siento mal con 2 o 3. Imagínense que no hubieran venido a la mitad. Yo le decía al Señor, creo que no me ha llamado. ¿Para qué? Porque la obra del Señor, hermanos, grábese esto, se hace en equipo, no superhombres. El líder que no forma un equipo y que no aprende a trabajar con un equipo, necesita. Y eso es lo que Dios nos habla esta mañana. Cierre sus ojos, por favor.